Bueno, voy a continuar con nuestra ponencia. Carolina ha empezado hablando de las palabras y todas las reflexiones que surgieron a partir de la preparación de esta ponencia, y voy a continuar con todo lo que compartimos pensando en el sujeto. Está claro que la situación que nos envuelve es en cierto punto dramática. El término de fracaso escolar está cargado de capitalismo moderno y que hacerse cargo de su futuro es hoy, más que nunca, un camino lleno de minas. Desde 1880 la educación deja de ser un privilegio. Jules Ferry instaura la instrucción laica obligatoria, cuyo objetivo era establecer la libertad suprimiendo las distinciones de clase mediante la educación del pueblo. Y es precisamente a partir de ese momento histórico cuando se empieza a poder hablar de fracaso escolar. Actualmente hay libertad para poder elegir entre cientos de especialidades y cientos de modalidades. Comprender esto no es tarea fácil. El mensaje es: puedes ser lo que quieras, pero no vas a ser nadie. Todos formamos parte del sistema y hacernos conscientes de lo que puede ofrecernos y arrasarnos, esa contradicción actual que marca nuestro presente, se nos hace muy difícil. Pero la posición que ocupamos como adultos que acompañan a los pacientes que padecen este fracaso escolar debe ser, en todos los casos, la de hacerlos protagonistas, porque son ellos los responsables de hacerse cargo de responderse la pregunta: ¿qué hago con todo esto?, para así poder enfrentarse a su deseo de saber y entender qué de ellos mismos está implicado en el proceso de construirse como sujetos dentro del mundo que les rodea. Trabajamos con sujetos con su propia estructura psíquica y su propio inconsciente. Y no es lo mismo no entender que no atender, que ser despistado, que hacerlo todo a última hora, que no organizarse, que estar distraído, que no despertarse para ir a clase, que pirarse de clase con los compañeros, que no querer ir a clase por los compañeros, que no aprobar un examen porque no se ha estudiado, que haber estudiado y quedarse en blanco, que aprobar unas asignaturas y suspender otras, que no coger apuntes o perderlos. No es lo mismo engancharse a un profesor que odiar a otro, o a todos, u odiar a los compañeros que tenerles pánico, que no es lo mismo sacar un 4 que sacar un 1. Hacer el ejercicio de colocarnos enfrente de los adolescentes en consulta dejando la posición de derrotados es una tarea difícil. Todos los días escuchamos en las noticias o leemos en los diarios que los jóvenes tienen el futuro teñido de dificultades. Sobre todo de dificultades de separación, porque trabajar e independizarse está resultando imposible. Y es un hecho, una realidad objetiva, criterio de realidad, pero aún así son ellos los que tienen que hacerse responsables. Una paciente ha hecho un gran trabajo de individuación y separación de sus padres. Tiene 26 años y acudió a hospital de día porque le quedaban 2 asignaturas de segundo de bachillerato que no conseguía aprobar y se quedó encerrada en casa. Actualmente se ha sacado la FP de técnica de sonido y al terminar, después de buscar trabajo durante un año, bloqueada también en ese proceso de individuación, ha empezado a trabajar en Primark. Tiene quejas de la empresa, ya que es anticapitalista. Valiente contradicción que apunta hacia su salud psíquica. Sabe que no hay otra manera de irse de casa y de alguna manera se ha hecho protagonista de su historia. No se nos ocurre una mejor manera para ponernos en acción que desde nuestro oficio, poder escuchar a nuestros pacientes desde la teoría psicoanalítica, ya que no se trata a nadie de decir lo que tiene que hacer, y eso ya lo sabemos de sobra, más que nada porque no lo sabemos, sino de acompañar a nuestros pacientes en procesos internos escarpados que ayudan a que puedan colocarse en un lugar en el mundo diferente y tomen decisiones propias, que de eso se trata, de que tomen decisiones propias. Hemos debatido mucho sobre este fenómeno del fracaso escolar y encontramos diferentes posiciones de diferentes autores que ponen el foco en lo social como subyugador de lo personal. Para Carlos Unzueta, el fracaso escolar es un síntoma moderno marcado por la ciencia y el capitalismo. Miguel Ángel Fabra añade: el fracaso escolar se ha convertido en un síntoma contemporáneo si nos atenemos a la preocupación tanto de las familias como del colectivo docente y político relacionado con la educación. Y según Annie Cordier, el fracaso escolar es un síntoma social.
Nosotras hemos llegado a la conclusión de que el fracaso escolar, si de momento mantenemos este término, es un fracaso de todos. Fracasa el sistema, fracasan las instituciones, fracasan los profesores, fracasan los terapeutas, fracasan los padres. Pero objeto de este trabajo no podemos olvidarnos de que el que fracasa también es el adolescente, porque no actúa con convicción, sino en muchos casos para seguirle el juego a los otros con mayúscula. No está comprometido con el hecho, porque no es suficiente con declararse comprometido con los estudios. Se trata de su deseo y del saber, y o hay un lugar posible para el saber o no lo hay. Porque el saber moviliza el deseo, atravesando al sujeto. Por eso el adolescente debe hacerse cargo de esta parte y tiene que construir su propia historia, una en la que él sea protagonista. Aprender tiene que ver con poder incorporar algo que no se sabe y hacerlo nuestro, integrarlo en nosotros, y para ello es necesario ponernos en juego a nosotros mismos. La situación actual de conflictos bélicos varios, estado de nuestro planeta, subida de precios, la inaccesibilidad de la vivienda, etc., presenta un panorama desolador y el adolescente lucha contra este sentimiento de derrota anticipada y posicionarse como protagonista, y esto demanda especial esfuerzo. Y teniendo esto en cuenta, citando a Carolina Sanín, el fracaso escolar es un tipo de síntoma que puede ser descifrado en el dispositivo analítico, a través de su articulación con otros significantes, articulación en la cual reside la verdad que él encierra. Lo que aporta el psicoanálisis en esta articulación es una escucha que proporciona la posibilidad de pensarse. Desde los inicios de la teoría psicoanalítica se han elaborado conceptos claves para poder entender qué sucede en la psique de nuestros funápulos. En primer lugar, en 3 ensayos sobre la teoría sexual infantil de 1905, la pulsión epistemofílica, que tiene implicación con la tarea de investigación del niño, a querer saber, y está relacionada con las preguntas más antiguas de la humanidad. La diferencia sexual anatómica, de dónde vienen los niños, la escena primaria. Freud advierte sobre la importancia de las respuestas de los adultos y nos planteamos, ¿cuáles son las respuestas de los adultos en la actualidad? En la clínica nos encontramos en muchas ocasiones respuestas en las que no existe ninguna represión y la falta de límite entre adulto e hijo bloquea el querer saber, a veces con un sabiendo demasiado, que provoca angustia y la relación con la falta queda afectada. Continuamos el recorrido nombrando la sublimación, la pulsión sexual sublimada en el aprendizaje. En el texto Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci de 1910, Freud señala la desviación de las pulsiones sexuales a fines artísticos o intelectuales, mecanismo que adquiere especial importancia en la latencia, etapa donde comienza su andadura el menor por la escuela y donde podemos observar y predecir futuras situaciones de fracaso escolar. Interesante nombrar esta vez a Lacan como introductor de lo simbólico, la adquisición del lenguaje en la fase fálica como muestra de la capacidad de simbolización, capacidad que permite al ser humano crear y manejar diversas imágenes mentales, representaciones simbólicas de la realidad que van más allá de la experiencia o del contacto directo con el entorno. Y si encontramos fallas en su desarrollo, influye en el propio proceso de aprendizaje. Para finalizar este recorrido, en el texto Psicología del colegial de 1914, Freud habla del vínculo docente-estudiante y expone cómo el menor es en sus primeros años de vida con sus padres y hermanos, donde fija la forma y el tono afectivo de sus relaciones que marcarán sus vínculos futuros, y cómo de esta manera los profesores e iguales son personajes sustitutos y su relación con ellos estará marcada por la infancia. Profundizando más en las tareas psíquicas de los adolescentes en crecimiento, nos encontramos con procesos que se repiten cuando centramos nuestra atención en lo académico. ¿Cuál es la relación con la castración? Donde empezaríamos analizando su historia infantil, cómo ha atravesado su complejo de Edipo teniendo en cuenta el lugar del niño en el deseo de la madre y la relación que ocupa en tanto a la ley paterna, porque en función de cómo se relaciona con la falta, su relación con el saber es diferente. Tomando las palabras de María del Mar Restrepo en su tesis Una mirada psicoanalítica al fracaso escolar de 2018, en la neurosis, la represión puede contener sintomáticamente el no querer saber de algo del orden de lo sexual que es desplazada al campo escolar como una inhibición intelectual. En la perversión, la lógica del sí pero no, característica de la desmentida,
derivan lo escolar como un saber del profesor que se niega. No permite un ser en falta que venga a operar el conocimiento. En la psicosis, el mecanismo de forclusión en relación con el aprendizaje sería un no poder saber, mecanismo que deja al sujeto fuera del aprendizaje. En la patología límite, teniendo en cuenta nuestra experiencia clínica, estaría el no quiero saber nada, pero lo quiero saber todo. ¿Cómo no hablar del narcisismo? ¿Cómo ha sido narcisizado nuestro paciente? ¿Cómo en ese lugar el saber toma un peso u otro? ¿Cómo las calificaciones pueden llegar a ser lo que sostiene su narcisismo o el de sus padres? Y puede generar un nivel de autoexigencia que bloquea el aprendizaje, y escuchamos a pacientes que se entierran en sus casas porque no han sacado un 10. Porque, como decía una paciente, si no saco un 10, no soy nada. Y añadimos, o le quitas el falo a tus padres. Encontramos el miedo a no saber. Se preguntaba otra paciente, ¿y si no soy suficientemente lista? El primer paso para poder atreverse a saber es asumir que no sabemos. Y esta herida narcisista, en la medida que se va superando, puede ayudar a acercarse al aprendizaje. Una paciente llegó un día llorando desconsolada porque le habían puesto un 6 en física. Su madre, de origen brasileño, había dejado el país para mudarse a España con 3 hijos adolescentes, actualmente los 3 en terapia, y su marido porque le habían ofrecido un mayor puesto en su empresa. Observamos la persecución de un yo ideal, siempre inalcanzable. La subjetivación, que es de lo que en realidad estamos hablando cuando insistimos en pensarlos como protagonistas, es el proceso de individuación de las figuras paternas, y la tarea de romper con sus ideales y poder soñar por los suyos propios, ideales del yo, que son el verdadero motor a la hora de enfrentarse a estudiar. Hay procesos internos de entramados de identificaciones y desidentificaciones que en la relación con los padres están cargados de lealtades y ambivalencia en los afectos que dificultan esta separación. La madre de una paciente en las entrevistas familiares decía que no era nada exigente con su hijo, que ella solo quería que diese lo mejor de sí mismo, que ella sabía que él podía ser el mejor. El paciente se revolvía en la silla y no decía nada, pero a solas podía hablar de lo culpable que se sentía no haciendo feliz a su madre. Teniendo en cuenta lo familiar, el fracaso escolar está relacionado con el ideal familiar. Lo que los padres desean para sus hijos, que tiene que ver en muchas ocasiones con lo que ellos no pudieron realizar y supondría conservar su propio narcisismo. Un ideal que está presente antes del propio nacimiento del hijo, enmascarado de que tengan lo que ellos no han tenido, es decir, que les den lo que ellos no han podido ser. Como afirma Miguel Ángel Fabra, el niño puede quedar así atrapado en esta situación en la que es llamado a reparar algo de la castración de los padres. En el mejor de los casos, acompañamos a nuestros pacientes a responderse: ¿qué es mío? ¿Qué es de mis padres? ¿Qué me quedo? ¿De qué me deshago? ¿Qué es del sistema? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Hay que tener en cuenta, por supuesto, que el propio proceso de la adolescencia desencadena ciertos conflictos psíquicos, y en proceso de control y resolución de los mismos se pueden tener algunos problemas en el aprendizaje. Es un momento de desestructuración del yo, provocada por una serie de cambios que irrumpen en el campo de la sexualidad. A él no le interesa saber sobre física, inglés, matemáticas, ciencias naturales. Desea saber qué le sucede a su cuerpo, qué es la sexualidad y cómo vivirla. Entonces, el deseo se vuelve un asunto que pasa por su cuerpo exclusivamente. Es un deseo que se dirige a sí mismo. Tenemos delante el narcisismo del adolescente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a compartir algunas perspectivas de situaciones más concretas, experimentadas en la clínica, que seguramente nos resuenen a todos, con la ayuda de autoras actuales muy interesantes como son Annie Cordier, Elizabeth López Restrepo y Carla Unzueta, que nos ayudan a ampliar la mirada y la dirección de la cura de nuestros pacientes. Hay casos en los que el fracaso escolar es un síntoma, psicoanalíticamente hablando, es decir, hay una verdad inconsciente detrás que podría desvelar la verdad subjetiva, una metáfora. Hay una participación del sujeto en la elección inconsciente frente al deseo del otro con mayúsculas al posicionarse como síntoma, que responde a una falla en la estructura familiar y a la forma en cómo tuvieron lugar las preguntas y respuestas sobre la sexualidad infantil antes mencionadas. También se observan casos en los que se trata de una inhibición,
Y en estos casos, el fracaso se explica como la imposibilidad del saber, producto de una imagen parental que no admite competencia. El yo restringe su función cognitiva para preservar al sujeto infantil de transgredir lo prohibido, que es ser mejor que los padres. Un superyo feroz prohíbe el éxito escolar y se muestra el paciente nada exitoso para no rivalizar con el padre. En muchos casos también lo observamos como la insumisión al otro con mayúsculas, que se relaciona con la pregunta sobre el deseo del otro con mayúsculas y no querer colmar su falta. Yo soy yo. Y también se relaciona con la implicación del docente teniendo en cuenta su posición subjetiva de amo. Como decía Anne Cordier, nada ni nadie puede obligar a alguien a desear. También hablamos del fracaso escolar como mensaje histérico. El paciente dirige un mensaje que reclama la mirada del otro, que en el mejor de los casos responde con verificaciones exploratorias transitando médicos y psiquiatras, en una búsqueda de algo situado en el cuerpo en vez de preguntarse por la causa de este llamado. Para finalizar, hablaremos del deseo de nada. El niño permanece alineado al inconsciente de sus padres y es a través de sus demandas, come, sé limpio, sé lindo, sé guapo, sé divertido, sé estudioso, que toma conciencia de que es un objeto para sus padres. Se relaciona el fracaso escolar con la anorexia. El anoréxico justamente come nada y el niño con fracaso escolar aprende nada, para en última instancia poder subjetivarse. Estoy acabando. Nuestro propio deseo de saber como terapeutas, como ha dicho Carolina, nos ha llevado a participar en estas jornadas a raíz de la conversación clínica de una paciente adolescente, Cecilia. Siguiendo todo lo dicho anteriormente, cada paciente nos evoca la necesidad de investigar. Sublimamos desde nuestra subjetividad y nos entendemos en falta. Es el motor de nuestra labor y esperamos que ella de alguna manera pudiera saber qué fue el motivo de este trabajo, en el que los suspensos abrieron tantos interrogantes que pasamos al suspenso. Con el caso acabamos. Cecilia, con 17 años, ha pasado por 6 colegios. Sus padres la cambiaban cuando se encontraban con los suspensos en las notas y los profesores la recomendaban repetir curso. Esto ocurre desde primero de infantil. Es una adolescente con sobrepeso desde los 2 años, diagnosticada de obesidad y trastorno de la alimentación por atracones. Presenta encopresis y acude al hospital de día con pañales. Su padre ha dormido en la misma cama con ella desde los 2 a los 4 años. Este curso, la mejor opción era matricularla en diversificación, pero a la madre se le olvida y se plantean la opción de comprarle el título de la ESO. Finalmente la matricular en un programa de adultos. Su madre es profesora. Es la menor de 3 hermanos, con una gran diferencia, ya que la tuvieron cuando no buscaban tener más hijos. Se saca unos 14, 16 años con sus hermanos. Los profesores del hospital, en las reuniones de equipo, plantean la posibilidad de valorar a Cecilia cognitivamente, ya que presenta un nivel muy bajo, de sexto de primaria, afirman. Entrega los exámenes en blanco con su firma en todas las hojas bien marcada. Se plantea esta situación con la familia y traen un informe neuropsicológico de hace 2 años donde le pasaron el WIS, con un resultado de CI de 93, una puntuación dentro de la media. Meses después tiene que hacer un examen nivel tercero de la ESO de inglés y para sorpresa de todo, el equipo saca un 10. En este momento, en consulta, la paciente está hablando de su obesidad, de cómo para ella es una excusa para no tener que enfrentarse a la vida. Ella dice: me resulta más fácil pensar que no le caigo bien a la gente porque estoy gorda que por mí misma. Igual me pasa con los estudios. Es más fácil pensar que no puedo estudiar porque estar gorda me da muchos problemas y me distrae que pensar que yo tengo algo que ver en todo esto. Lo mismo me sucede con el gustar a las chicas o a los chicos. Pienso que no les gusto por mi cuerpo. Es más fácil así. También me evita poder tener relaciones sexuales. Lo que hay detrás de todo esto no lo quiero saber. Estoy muy asustada. Reformulando una frase a la inversa de Winnicott, señores, esto que vemos sentado en el sofá de enfrente es un adolescente que sufre porque no puede pensar qué quiere hacer con su vida. Muchas gracias. Y cierto, ¿eh?